So we're here with Jorge Siret, who is Director of Gambusino Prospector de Mexico, SADCB. Thank you, Jorge. Listen, the title of your presentation here at the conference is Mineral Resources of Northwest Mexico. What can we take away from this presentation? What are you going to be speaking about? Bueno, pues realmente que el noroeste de México es una región rica en minerales y que los más importantes pues serían los pórfidos de cobre. Aquí en el noroeste de México están los 3 depósitos más grandes de México. Y también en el caso del oro hay muy buen potencial mineral. Tenemos una de las minas más grandes, que es la Herradura. Y básicamente el potencial más grande en esta zona son los pórfidos de cobre y los depósitos de oro tipo orogénico. Pero también tenemos otros tipos de depósitos, como los depósitos epitermales de baja sulfidación, que también son importantes. Hay también recursos significativos de plata, plomo y zinc. Básicamente eso es. Y cuando hablas de, norte poniente de México, ¿estamos hablando de cosas muy cerca a la frontera ahí o todo el Bueno, el noroeste de México básicamente es la península de Baja California, la mayor parte de Sonora, excluyendo la Sierra Madre, y una pequeña parte del noroeste de Sinaloa. Y sin, darnos sus mejores secretos, digamos, y desde un perspectivo geocientífico, ¿en dónde en general está ubicado algunos de los minerales potenciales que todavía no sabemos? Adentro de ese área de Northwestern México, ¿y dónde cabe esta visión de extraer esos? Yo creo que no es solamente dentro del noroeste de México. Y sin especificar muchas zonas, podemos decir que algo que ya se está comenzando a explorar es la parte somera de los sistemas epitermales, que es la parte en la que la mineralización no está expuesta. Es más difícil de buscar que la mineralización que está expuesta, pero es algo que ya se está dando y con resultados interesantes. Por ejemplo, en Fresnillo, Max Silver se enfocó en un sistema epitermal somero en Valdecañas con muy pocos resultados geoquímicos superficiales. Realmente creo que tuvieron una muestra de 0.15 gramos de oro y el resto fue solamente el modelo geológico y pues ellos pudieron encontrar la parte mineralizada del sistema 300, 400 metros abajo. Ese tipo de cosas va a ser cada vez más y más importante en México. Esos depósitos tienden a estar relacionados a rocas volcánicas, a centros volcánicos, y pues gran parte de la superficie de México está cubierto por eso. Entonces hay una gran posibilidad de que se sigan encontrando depósitos epitermales en ese tipo de sistemas. Pero pues no es el único caso. Podemos hablar también de los sistemas orogénicos, por ejemplo. Y realmente en sistemas orogénicos solamente hay recursos medidos y minas desarrolladas en el noroeste de México. Pero los sistemas orogénicos están en todos lados a lo largo de la costa oeste de México, desde la parte alta de la península de Baja California, que nos podemos extender hasta Alaska y hasta Chiapas. Por toda la costa hay sistemas orogénicos. Todavía no hay reservas fuera del noroeste de México, pero yo creo que hay buen potencial ahí. Se me ocurre algo sobre lo que no se ha hecho mucha exploración. En el Golfo de California en las profundidades del Golfo ya hay depósitos de sulfuros masivos que se están formando en este momento. Y en la costa tenemos el depósito de boleo. Bueno, puede haber cosas intermedias. Ahí simplemente no es algo que estamos explorando ahorita. Pero hay una compañía que está explorando, por ejemplo, fosfatos en las costas de California también, de Baja California. Entonces, yo creo que es algo que vamos a ver próximamente. Potencial. ¿Cuál es el pauta o marca regulatorio
no sé si es pauta o marca, pero aquí en México, y cómo puede, o sea, en general, ¿cómo podemos decir que podemos mejorarlo en una manera para promover más responsabilidad y eficaz? Bueno, yo creo firmemente que el marco regulatorio puede ser mejorado. Ah, en este momento tenemos ya 3 años en que la Dirección General de Regulación Minera ha estado prácticamente paralizada. Hay la- cosas como las titulaciones de las concesiones salen a cuentagotas. Cualquier trámite lleva meses y ahora hasta años. Y más importante aún, el reciclado de las concesiones mineras, la cancelación de terrenos abandonados o de terrenos que por alguna causa son cancelados, se quedan en el limbo esos terrenos. Hay millones de hectáreas que están en el limbo. Y de esos millones de hectáreas, pues nadie tiene derecho sobre ellas porque el que tenía el derecho ya lo perdió o lo dejó. Y nadie los puede denunciar. Y también nadie paga impuestos sobre ellas. ¿Y puede qué? Nadie paga impuestos, nadie paga derechos mineros. Entonces, es algo en lo que todos salimos perdiendo. Entonces, claramente eso es algo que hay que arreglar. Ahora, ¿cómo arreglarlo? Bueno, pues primero hay que ver cuál es el origen del problema. A mi modo de ver, hay 3 razones de que existe ese problema. Uno es que en cada sexenio cambian al personal técnico experimentado en cómo se hacen las cosas. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es ya más enfocado a lo que pasó en el último cambio, en el último cambio de sexenio. La Dirección General de Regulación Minera quedó manejada principalmente por abogados, por licenciados, y el personal técnico tiene poca voz y poco voto. Y el tercer punto, que también tiene que ver con el segundo, realmente el problema es que la ley actual hace que sea difícil proceder con la cancelación de las propiedades y después con la libertad de las mismas. En la ley misma están los problemas que hacen que los abogados no están haciendo de gratis los problemas. El problema es que si hay un problema legal ahí. Bueno, necesitamos cambiar el marco regulatorio para hacer que esta ley promueva el rápido proceso de las cancelaciones y las libertades. Es algo que se puede hacer y no se ha hecho simplemente porque no se le ha prestado la atención suficiente. Entonces, como industria minera tenemos que hacer ese diálogo con el gobierno para llevar a cabo los cambios que son necesarios para que la minería fluya de una manera más eficiente. Más ágil. Y bueno, en exploración, en minería en general, existe supuestamente esta famosa expresión en inglés, brain drain, o sea, en donde la gente está creciendo, o sea, hay más y más mayores en la industria y menos jóvenes que están ingresando al sector, ¿no? Para trabajar en posiciones de profesional, ¿no? O sea, geólogos, ingenieros, etcétera. ¿Qué inspiración podemos proveer a los jovencitos, o sea, y estrategias para adoptar, y para mitigar el problema, para mejorarlo? Pues realmente yo creo que en esto, como en otras áreas, hay que aplicar el libre mercado. Yo creo que es el libre mercado lo que va a solucionar esto. Yo creo que este problema principal es en países desarrollados. Yo creo que en México y en Perú se están produciendo una gran cantidad México, Perú y Chile se están produciendo una gran cantidad de geólogos y técnicos en minería. Yo creo que lo que va a pasar es que muchos de esos puestos donde se está dando el brain drain van a ser tomados por gente que está saliendo de otros lugares.
Y yo creo que eso es el mercado trabajando. Pero, cuando dice que están trabajando, o sea, México, Chile, Perú, o muchos trabajando, pero ¿cuáles son los incentivos? Like, ¿qué hicieron? ¿Cómo pusieron las fundaciones para atraer a esos jovencitos, para estudiar en el primer lugar en esos 3 países, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí fue gran parte de eso fue la ayuda del boom que hubo en los commodities durante principios de este siglo, que elevó los salarios de las personas que trabajan en geología y en minería, y eso atrajo a muchos nuevos estudiantes a estas áreas. Entonces, yo creo que es el mercado el que va a regular esto. Ahora, ¿cómo los podemos incentivar? Pues dando a conocer realmente cómo funciona la cuestión minera y de la geología económica en el mundo real. Esto es con ciclos, porque pues hay ciclos, hay partes buenas de los ciclos, hay partes malas de los ciclos. Entonces hay que aprender a vivir con eso. Y tal vez una manera sería capacitar a la gente para que identifique los ciclos, las partes buenas de los ciclos y tome acciones para cuando vengan los tiempos malos que van a llegar. Excelente. Ok.